de posicionamiento SEO. En esta lección número 10 vamos a plasmar conceptos necesarios para entender un poco mejor todas las redirecciones 301. Para los que os hayáis incorporado tarde, mi nombre es Carlos Rodríguez, formo parte de la agencia de marketing digital Idealsem. Y esta lección número 10 forma parte de todos los conceptos que os estamos plasmando para que entendáis todo lo que es necesario para entender cómo posicionarse en los motores de búsqueda. Cuando hablamos de redirecciones 301, os vamos a plasmar conceptos principales, por ejemplo, qué significa las redirecciones 301, cómo crear redirecciones 301, qué significa el PageRank cuando hablamos de redirecciones 301, y también os vamos a dejar algunos ejemplos y alguna herramienta para que os sea más fácil y útil llevar a cabo todos estos conceptos. Esta lección es un poco más avanzada, por eso la tenemos en la lección 10, y os vamos a plasmar algunos conceptos iniciales para que a lo largo de las diapositivas vayáis ordenando todo este material y os sea un poquito más fácil entender todo el concepto y el contenido tan amplio del marketing digital. Cuando hablamos de redirecciones 301, hablamos de que es un comando que enviará a los usuarios que acceden a una URL a otra que tú decidas. Esto quiere decir que cuando tienes un problema en una URL y no consigues modificarla para que quede de su forma originaria o que siga recibiendo las visitas que tenía anteriormente, una de las opciones que tienes es crear una redirección 301. Ya lo veremos con el paso de las diapositivas, qué casos y cómo crear redirecciones en el caso de que no consigas modificarla como estaba inicialmente o simplemente no tienes otra opción para conseguir que esos usuarios o esas visitas sigan accediendo a la anterior URL. La redirección 301 es un recurso esencial en una web. Esto quiere decir que, llegado a un momento que acabamos de mencionar, que tienes un problema importante en una URL, uno de los recursos que existen en una web es crear esta redirección. En el segundo apartado vamos a hablar de los casos de redirección 301, como por ejemplo que tengas un contenido duplicado, que quieras cambiar una URL de una página o simplemente quieras eliminarla, que tienes visitas a páginas de tu web que ya no existen y lo que estás buscando es que esas visitas se vayan a otra página de tu web y conservarlas. También hablamos de que quieres establecer la versión canónica o simplemente quieres modificar el gestor de contenido CMS. Llegamos a una diapositiva importante porque siempre nos hacen esta pregunta, que es el PageRank cuando hacemos una redirección 301. Y os plasmamos una pregunta para que entendáis un poquito mejor todo. ¿Pierden importancia las URLs cuando hacemos una redirección 301? La respuesta es no. Es no porque Google ha transmitido que tanto la página 301 como 302 cuando hacemos la redirección no pierden PageRank. Esto quiere decir que cuando haces una modificación de URL, toda la relevancia que tenía esa página se va a transmitir a la nueva. Los buscadores van a calcular la popularidad de esas páginas basándose en los enlaces que tenías en tu anterior URL. En nuestro segundo bloque vamos a hablar de los buscadores cuando hablamos de redirección 301. ¿Cómo actúan los buscadores cuando haces una redirección? En primer lugar van a eliminar la página antigua, en segundo lugar van a incorporar la nueva URL en favor de la antigua URL y en tercer lugar vamos a hablar de que este valor que tenía la antigua URL se va a transferir a la nueva URL. Su totalidad de PageRank estará en la nueva URL y no se perderá nada de valor por la redirección. Esto es lo que hablamos en el anterior bloque y tenéis que tener claro que aunque esto sea así, que no pierda nada de PageRank, en Idealsem siempre os recomendamos que optéis por alguna opción antes de llegar a la redirección 301 y que vayáis probando para entender un poquito mejor todo cómo podéis modificar URLs sin llegar a la redirección 301.
Esto también lo vamos a hablar con alguna lección que tenemos prevista en nuestro curso de posicionamiento SEO, y esperamos que esta diapositiva os haga un poquito más claro todo el concepto que se relaciona con la redirección 301. Cuando hablamos de crear una redirección 301, también os plasmamos una pregunta, como ¿cómo hacer la redirección 301? Es importante que entiendas esta diapositiva. Lo primero que tienes que hacer es acceder a tu archivo .htaccess. Este archivo lo vas a encontrar en tu FTP a través, por ejemplo, de Filexila, y tendrás que ir a un archivo oculto que es el htaccess, que vas a encontrar en tu servidor y que vas a poder modificar, por ejemplo, con el bloc de notas, y tendrás que guardarlo principalmente en la codificación ANSI, porque así evitarás bastantes errores. También hablaremos de estos conceptos en alguna lección para que vayáis ordenando todo un poquito mejor. Os recomendamos tener algunas precauciones, que por ejemplo que hagas una copia de seguridad antes del proceso, que si no entiendes bien cómo hacer esta redirección no toques nada, porque posiblemente vayas a modificar cosas que afecten a tu web. También te hacemos una referencia que si tienes pensado hacer una redirección 301, accedas cuando tengas menos tráfico en tu web. Y también te decimos que esta redirección 301 siempre tiende a ser permanente. Por eso siempre os comentamos que antes de acceder a esta redirección 301 intentéis modificar la URL o intentéis modificar el contenido de otra forma. Os ponemos algunos ejemplos de redirecciones 301. En primer lugar, vamos a hablar de los tipos. Podréis redireccionar URLs, podréis modificar directorios, rel canonical, IP, HTTP y HTTPS. También podéis modificar la barra final que encontréis en una URL. Os dejamos algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo redireccionar una URL, también cómo redireccionar un directorio. Esto todo es importante que lo tengáis claro, y cualquier duda que tengáis, pues os ponéis en contacto con nosotros y os daremos algunas referencias. Si queréis ejemplos sobre cómo redireccionar alguna parte que no sea URL, dominio o home o directorio, eso todo depende de lo que queráis redireccionar. Os dejamos también para que tengáis un poquito más claro todo, qué 3 puntos tenéis que tener claro para que funcione una redirección. El primer punto es lo que hablamos del archivo .htaccess. El segundo punto es el que necesitáis un servidor Apache. Y el tercer punto es que tenéis que tener activado el modo rewrite. En último lugar, os vamos a hacer referencia a una web que existe que se llama htaccessredirect.net, que lo que podéis hacer es modificar vuestro htaccess de una manera virtual para que después podáis copiar ese archivo y trasladarlo a vuestro archivo en el FTP. Con esto acabamos otra lección de una manera bastante breve, pero con un contenido bastante básico y completo para que empecéis a entender todo lo que se relaciona con las redirecciones 301. Os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y no os perdáis nada en nuestras redes sociales, y esperamos que en este tutorial os haya transmitido contenido bastante útil, y os esperamos en un próximo tutorial de WordPress y en las siguientes lecciones de este curso de SEO, que seguro que vais a coger muchísimos conocimientos básicos y fundamentales para un buen posicionamiento.